Hora 25. Con el auspicio de... Yo siento que Uniandes es una familia unida, una familia que te apoya, una familia que te aprecia. Aquí más que docentes tenemos amigos, son los que nos ayudan a crecer diariamente, los que nos forman como profesionales y como personas. Aquí estoy logrando mi sueño y que cada uno de ellos puede lograr sus sueños aquí. ¿Qué es Uniandes en muy cortas palabras? Es familia, es calidad, es perfección. Siempre supe que quería ser bailarina de ballet. Detrás de todas las flores y mariposas y los colores se esconden muchas cosas. Es algo que amas, es toda la pasión que está por lo que haces. Cualquiera de nosotros lo puede lograr, que el trabajo duro y no darse por vencido es lo más importante. Buenas noches, saludos cordiales, gracias por estar en esta edición especial del programa Hora 25. Las autoridades nacionales aquí en el país han confirmado la existencia de 6 casos de coronavirus en el Ecuador. Nuestro país es el tercero en América Latina en receptar personas contagiadas. Ya lo han tenido antes México y Brasil con 3 casos cada uno. La Organización Mundial de la Salud no ha declarado la pandemia alrededor del COVID-19. Sin embargo, las sensaciones y reacciones en el mundo entero son de alerta y miedo. Cada persona tiene su idea sobre el tema. Las posiciones se expresan desde las confabulaciones planetarias de hegemonía, la baja del precio del petróleo como consecuencia del tema, el desplome de las acciones en la bolsa de valores, el aparecimiento incluso de un castigo divino. Lo cierto es que se trata de un trance que requiere de un comportamiento responsable y sereno. Las autoridades deben dar muestra de sabiduría, mientras que la población debe estar alerta, pero sin pánico. Por la trascendencia del momento que tenemos aquí en el Ecuador, es justamente que presentamos esta emisión especial del programa Hora 25. Vamos a empezar. Belén, buenas noches. Muy buenas noches, Andrés, amigos televidentes. El coronavirus denominado COVID-19 se encuentra ya en todos los continentes a excepción de la Antártica. Recordemos que fue en diciembre de 2019 cuando se registró el primer caso en Wuhan, China, y en 2 meses se ha propagado por el mundo. Actualmente, el virus se encuentra ya en 61 países y Ecuador se convirtió en el tercero de Latinoamérica después de Brasil y México. Hasta el momento, en el país son ya 6 los casos confirmados. Veamos en el siguiente reportaje la información que han dado las autoridades de salud durante todo este fin de semana. Fueron al menos 5 las ruedas de prensa que dieron las autoridades de salud durante este fin de semana para informar la presencia del coronavirus COVID-19 en Ecuador. La primera fue la mañana del sábado en la ciudad de Guayaquil y en ella confirmaron el primer caso. Las medidas no impidieron que el virus ingrese y hoy tenemos que informar que tenemos el primer caso confirmado de coronavirus en el Ecuador. Se trata de un caso importado, sostuvo la principal de la cartera, y explicó que fue una mujer de 71 años que llegó desde España el pasado 14 de febrero al aeropuerto José Joaquín de Olmedo. Ningún tipo de control hubiese detectado ningún síntoma porque no los presentó. Según el reporte de las autoridades, fue 2 días después cuando presentó algunos síntomas inespecíficos, y ya para el 22 de febrero presentó problemas respiratorios y fiebre. La atención la recibió en una clínica privada y luego fue trasladada a uno de los hospitales destinado para este tipo de casos. El traslado se dio con éxito de la paciente mencionada y ya se encuentra en la casa de salud asignada en una unidad de cuidados intensivos en un establecimiento aislado. El estado es crítico y el pronóstico reservado. Tras conocerse el caso, las autoridades iniciaron la vigilancia a todas las personas que tuvieron contacto con la paciente. Hasta el domingo, esa vigilancia se extendió a 177 personas y allí una nueva noticia. El núcleo familiar primario, es decir, el más cercano al caso índice, al caso primario, a la señora positiva, han resultado 5 casos positivos para COVID-19. De los 6 casos que se han reportado en el país, solamente 1 se encuentra en estado crítico. Los nuevos infectados se encuentran tanto en la ciudad de Guayaquil como en Babahoyo. Todos están en su domicilio
porque presentan síntomas leves, están en cuarentena. Ante estos sucesos, las autoridades llaman a la ciudadanía a mantenerse constantemente informada, a tomar medidas de prevención como el lavado de manos y el uso de gel antiséptico y sobre todo solicitan no propagar información falsa que solo genera alarma e incertidumbre y no contribuye a luchar contra este virus. Si usted presenta algún síntoma como problemas en las vías respiratorias, tos, fiebre o malestar, puede comunicarse a la línea que fue activada desde la tarde del sábado para esta emergencia, 171. Bien, entonces vamos a empezar el panel, la conversación en torno a este tema tan delicado que a esta hora enfrenta el país y, por cierto, el planeta. Quiero agradecer la participación de nuestros invitados esta noche. Está aquí en el estudio Sergio Mera. Sergio Mera es médico coordinador de la zona 9 del Ministerio de Salud. Asimismo, doy la más cordial bienvenida a Rodrigo Enríquez, médico e investigador de epidemiología en la UTLA. Gracias a Janet Zurita, médica especialista en microbiología. Y gracias también a Marcelo Aguilar, él es médico tropicalista, especialista en epidemiología. Gracias a la audiencia, aquí empezamos. Y quiero empezar con doctora Zurita, con usted si es tan amable, para una pregunta de orden general. Ya se ha dicho mucho, ¿qué es el coronavirus? Si se trata de un virus nuevo, es una mutación. ¿Qué es exactamente? Buenas noches, le escuchamos. Buenas noches, Andrés. El coronavirus es un virus que tiene un material genético de ARN, pero lo interesante de este virus es que no es un virus nuevo. La familia de los coronavirus han existido, se supone que por arqueología viral, desde el siglo IX. Ya. Los coronavirus infectan los animales o también viven normalmente en los animales. Entonces tenemos coronavirus de vacas, que es el bovino, coronavirus de los ratones, el murino, casi todos. Incluso tiene el coronavirus, tiene esta ballena tan linda que es la ballena beluga, también tiene coronavirus. En algunos de estos animales da enfermedades, por ejemplo, les puede dar bronquitis, algunos. También los perros tienen coronavirus. Y no se sabía nada de los humanos hasta 1960. En 1960 se descubrieron los primeros coronavirus en humanos. Probablemente antes también habían, pero no teníamos los elementos para descubrir que había en los humanos. Entonces, a partir de 60 se empiezan a descubrir los coronavirus en humanos, pero en los animales siempre ha habido. Entonces ahora, como hay un nuevo concepto que se llama una sola salud o One Health, este concepto ha revolucionado la forma como vemos medicina ahora. Tenemos que estudiar los animales, el ambiente y los humanos. El conjunto. El conjunto. Eso se llama una sola salud o una salud. Pero el COVID-19 siempre ha estado ahí. No es una mutación. No. Entonces, tenemos los coronavirus en animales que siempre hemos convivido, no sabíamos hasta los años 60. En los años 60 aparecen los primeros coronavirus en humanos y se les denomina coronavirus 229E, por ejemplo, el HK1 y algunos otros nombres. Habría 5, ¿ya? 5. Siempre han habido y nos da gripe, nos da resfriado común. Esa Eso es lo que gripe siempre nos ha dado los coronavirus. Es producto de los coronavirus o de otros virus como sincitial respiratorio o otros los parainfluenza. Hay muchos virus que nos dan cuadros respiratorios. Y o sea que desde 1960 los humanos hemos tenido coronavirus tranquilamente que nos da cuadro gripal y no nos pasa nada. Y usted puede hacer la prueba. La mayoría de laboratorios en el país cuenta con las pruebas para hacer los coronavirus antiguos. Antiguos, antes de este. Claro, los del año 60. Hasta los años 60. Entonces, en este año ha habido coronavirus, por ejemplo, hay pacientes que han tenido el NL63, otros que se hacen un cuadro respiratorio, se hacen la prueba y tienen el OC43. O sea, hay coronavirus que circulan normalmente. Ok, hay una pausa, entonces voy a pedir a Rodrigo una apreciación de lo que acabamos de escuchar, incorporando otro elemento. Estamos claros que un virus no es lo mismo que una bacteria. Y para la bacteria tenemos remedios, tenemos formas de atender. ¿Al virus no hay cómo atacarle? Bueno, para poner un poco en contexto lo que acaba de comentarnos Janet, de hecho, en este caso, el nuevo coronavirus es parte de una familia de virus. Lo que hace que en este caso sea un poco más peligroso o produzca infecciones en los humanos es que
Es un coronavirus con el cual no habíamos estado en contacto previamente. Respondiendo a tu pregunta. La diferencia entre virus y bacteria. La diferencia, para la bacteria hay antibióticos. Para explicarlo de manera muy simple. Sí, claro. Un virus es como una especie de un paquete de información genética que cuando entra en el cuerpo de las personas tiene un mensaje clave que es cópiame. El virus entra a nuestro cuerpo, entra a nuestras células y una vez que entra, secuestra la maquinaria genética de la célula y la obliga a producir más copias del virus. Ajá. En ese proceso se puede producir daño en las células que infectan y puede haber daño también por la respuesta que nuestro sistema de defensa monta para eliminar las células infectadas con el virus y controlar la multiplicación del virus. Existen para algunos virus, para muchos virus, hay tratamientos y esos se llaman antivirales. Los antivirales lo que hacen es tratar de detener, por ejemplo, la posibilidad de que un virus pueda entrar a la célula o detener o impedir esta producción de copias o multiplicación del virus. En este caso de este nuevo coronavirus, se están investigando todavía si algunos antivirales que conocemos podrían servir para el tratamiento y se están investigando también nuevos antivirales. ¿Qué pasa con las bacterias? Las bacterias son organismos más grandes, más complejos y que normalmente se pueden multiplicar por sí solos. Normalmente no necesitan entrar a tienen cierta células, autonomía, digamos. Hay mayor autonomía y en este caso utilizamos otro tipo de antimicrobianos que llamamos antibióticos. Antibióticos. Por lo tanto, el mensaje clave aquí para nuestra audiencia es que si usted tiene una infección por un virus, no tiene que tomar antibióticos a menos que un profesional de la salud se lo haya indicado y generalmente para tratar alguna otra infección adicional con bacterias que pueden complicar o sobreinfectar. O sea, la infección una que ya tenía influenza, por virus. una gripe estacional y tal, no se combate con antibióticos. No, de hecho, esa es una mala práctica. Si una persona tiene un resfriado común que se produce por virus, si una persona tiene dengue que también se produce por virus, si una persona tiene en este caso este nuevo coronavirus, no sería adecuado que le den inicialmente tratamiento con antibióticos y la única justificación sería si es que hubiera alguna complicación producida por bacterias en donde solamente ahí habría que dar antibióticos. Doctor Sergio, si es tan amable, ¿cuánto vive un virus? O sea, el virus fuera del organismo, digo. ¿Cuánto vive? Porque hay preocupación en el sentido de que tenemos que ponernos las mascarillas, hay que evitar topar ciertos materiales como los pasamanos, en fin, porque ahí están los virus. Buenas noches. Buenas noches. Efectivamente, hay un tiempo de incubación, ¿no?, viral y un tiempo justamente de la sintomatología para presentarse. Ahora, con este virus hay una tipificación o una característica de un tiempo un poco más prolongado de vida. De vida. Así es. Efectivamente hablamos de un periodo de 14 días, pero que inclusive en otros países se ha estirado un poco más y ha llegado hasta los 30, 40 días. Posiblemente hay estudios también que nos hablan de que ya puede estar también eliminándose por heces fecales. Con esto nos da un poco más de tiempo también de vida dentro de las heces fecales y podría dar también contaminación orofecal. Pero puede provocar más contaminación, pues ahí sí. Obviamente por eso se ha implicado y se ha replicado justamente lo que tiene que ver con la limpieza, con el aseo, con lo que tiene que ver con los cuidados en casa y sobre todo el lavado de manos, que es muy importante ahora. Ahora, Janet decía hace unos instantes, decía que para poder confirmar la existencia de influenza o de las gripes y tal, hay mecanismos en el Ecuador. Uno puede ir a un laboratorio y puede lograr aquello. Claro, sí, pero en el caso puntual del COVID-19 no tenemos todavía. O sea, hay, pero no tan fácil de acceder, digamos. ¿Sí se puede acceder? Sí, efectivamente. Pero no fue que mandaron una muestra a Atlanta y hicieron todo un problema con el anterior caso sospechoso. Efectivamente. A ver, nosotros nos regimos en base a los protocolos de la Organización Mundial de la Salud. En cuanto a esto, el único laboratorio actualmente que tiene la aprobación de la Organización Mundial de la Salud para este virus es el INSPI. INSPI Guayaquil en este caso. Efectivamente, sí, nosotros podemos tener los laboratorios capacitados, equipados,
pero tenemos que regirnos en este momento el protocolo mundial, por así decirlo. Hay que cumplir ciertos pasos. Ahora, a medida de que van avanzando, qué sé yo, la patología o que vamos teniendo un poco más de la presencia de este virus, obviamente nosotros como país y mediante la organización tendremos que abrir un poco más el abanico. Y en este caso sí trabajar con la RPC, con la red privada, con los laboratorios privados, para poder tener un poco más de alcance. Pero actualmente el laboratorio que tiene el permiso, por así decirlo, es el INSPI de Guayaquil. ¿Ese es el Izquieta Pérez? El Izquieta Pérez, Okay, conocido como el Izquieta Pérez. Muy bien. Marcelo, la letalidad que tiene este virus, el que estamos tratando ahora, ¿cuáles son un poco las referencias o las informaciones que tenemos sobre la capacidad letal que tiene este virus? De lo que se ha observado hasta este momento, la letalidad, es decir, la capacidad de producir muerte en las personas, está alrededor del 2%. Todas las series que tenemos están alrededor del 2%. El 2% de las personas que están... De todos los que se contagian, es importante decir, aproximadamente el 80% de todos van a hacer un cuadro leve. Y se van a curar. Y se van a recuperar totalmente. Esta información es clave. ¿Y cómo ocurre eso? Porque el organismo genera defensas. Porque no hay remedio, no hay cura. Frente a los virus hay una reacción inmunológica de las personas. Se supera la infección y se recuperan totalmente. Como cualquiera de las gripes aproximadamente 80% se recuperan totalmente. Un 14% hace casos moderados y algunos de esos de moderados a severos, 14%. Esos van a requerir atención médica. Y apenas un 5% de todos hace casos severos, neumonía, que van a requerir una atención más intensa. De todos esos, aproximadamente el 2%, poco más, poco menos, fallece. Es decir, estamos frente a un virus que parece una gripe fuerte, una gripe intensa, y que no es de los más mortales. No es de los más mortales. Si comparamos con la influenza, pues tenemos virus que son mucho más poderosos para matar gente. Este no es de los más graves. Sí causa mayor mortalidad con adultos mayores, con personas de más de 65 años y que tengan su sistema inmunológico comprometido, como insuficientes cardíacos, insuficientes respiratorios, diabéticos, pacientes que tengan alguna inmunodeficiencia, que tengan cáncer. Todos esos que se conocen que tienen una comorbilidad, una enfermedad debilitante, son los más expuestos. ¿Y por qué los niños no, los bebés, los chiquitos? Hay que mirar todavía con atención porque la mayor exposición ha sido hacia adultos. Hay pocos casos en niños, no se registran mayormente fallecimientos en niños. Ninguna, hasta este momento ninguna. Y uno de los temas que hay que mirar es que todavía el virus está poco tiempo de circulación. Hay que mirar el comportamiento en distintos escenarios. La mayor parte de casos que hemos visto han ocurrido en China. Los otros han pasado en el mundo desarrollado, en países que tienen una gran capacidad de atender casos graves y serios. Y hay que mirar qué pasa en otros escenarios como América Latina, como África, donde eventualmente la mortalidad puede ser mayor. Los otros escenarios, ¿qué va a ocurrir con los cambios de estación? ¿Qué va a suceder con las gripes estacionales? ¿Y cómo va a responder esto en esas circunstancias? Bueno, es correcto, retomando lo que nos decía Marcelo hace un momento. Recordemos que tenemos apenas 2 meses de seguir la evolución de esta epidemia en diferentes países en el mundo, lo cual quiere decir que todavía hay varios aspectos del comportamiento de este virus y cómo se va a comportar en los próximos meses que todavía desconocemos. Algunos de esos elementos son, por ejemplo, si es que este virus va a ser influido o no por cambios de estación, como pasa con otros virus respiratorios, en donde los cambios del clima hacen que hayan épocas en donde puede haber mayor contagio o menor número de contagios conforme va cambiando la temperatura, la humedad del ambiente. Eso no lo sabemos todavía. Recién tenemos 2 meses de darle seguimiento a esta epidemia. No sabemos, por ejemplo, cuál es la proporción de personas que pueden tener el virus, pero que no desarrollan ningún síntoma. No se expresa. Que son asintomáticos. Claro. No conocemos todavía qué tan importante o frecuente puede ser el contagio a nivel de la comunidad. Estas personas que tal vez tienen síntomas muy leves
¿qué tanto pueden contagiar a otros? Sabemos cómo se comportan estos casos graves que llegan al hospital, que representan menos del 5% de todos los casos, pero todavía hay mucha incertidumbre y por eso también hay que hacer un llamado a la calma y mantenernos alerta y vigilantes de cómo va a evolucionar en los próximos meses. Janet, algo que no me quedó claro de la primera exposición suya, es cómo saltó del animal al ser humano. Sí, eso quería decir. Eso le quería decir, iba a retomar de todas maneras. Entonces quedamos que siempre ha habido coronavirus, no hay ningún problema ya. Entonces, en el 2002 aparece un virus nuevo, de estos coronavirus que se mutaron y que están relacionados con los murciélagos. Los murciélagos tienen un sinnúmero de virus y un sinnúmero de microorganismos y bichos que no conocemos mucho, pero parece que esta relación o este desequilibrio ecológico, no lo sabemos bien, hace que los virus se muten y esta familiaridad porque el 70% de las enfermedades ahora vienen de los animales. El ébola de los murciélagos, el SIDA de los monos, la tosferina de los perros, la tuberculosis de las vacas. Esta convivencia es lo que hace, y como ahora nos adentramos tanto en la naturaleza, destruimos nichos que no conocemos cómo está. Entonces, este nuevo coronavirus del 2002 fue por su relación de los individuos de la China con un nuevo animalito que se llamaba jiveta. Es un jiveta, como un animalito que parece como un tigre con unas orejitas, sí. Entonces empezaron a comer las jivetas, a cazar las jivetas, y esa jiveta tenía un coronavirus que nunca se había puesto en contacto con el ser humano. Se empezó a poner en contacto y se apareció otro virus que infectaba humanos, que nunca antes había infectado humanos. Ese se le llamó SARS, es otro coronavirus. Y fue la primera epidemia de coronavirus. Que pensábamos, claro, en el 2002 que pensábamos que se iba a diseminar por el mundo y que iba a salir de la China. Y felizmente no salió, se quedó unos pocos casos de Canadá por su relación de China con Canadá, o algunos casos en alguna parte otra del mundo, y tenía una mortalidad del 10%. O sea, los que se enfermaban se morían el 10%, ¿ya? Luego no pasó nada, ahí quedó, no hubo como una epidemia y ahí quedó otro coronavirus adicional a los que ya había. Ahora se puede circular y ya generalmente en la zona geográfica de China. Después, en el 2007, apareció otro coronavirus a través de los camellos. Ese fue el MERS, que es el coronavirus que también los camellos tenían contacto con los murciélagos y apareció en Medio Oriente. No sé por qué no se le dio tanto boom al del Medio Oriente, pero tenía una mortalidad del 30%. Era mucho más agresivo, pero igual pensamos que iba a ser otra epidemia, pero se quedó también en el Medio Oriente. Es una zona donde apareció Entonces hemos tenido coronavirus que circulan normalmente y una epidemia de SARS, otra epidemia de MERS, y esa es la tercera epidemia de coronavirus. Ahora, esto va a ocurrir siempre en la vida del planeta, digamos. Esto es dinámico y se va a presentar con frecuencia. Y los que hacemos ciencia o estamos involucrados en medicina, siempre estábamos esperando una epidemia, una pandemia más bien dicho. ¿Pandemia? Claro, pensábamos que iba a ser el SARS, no fue, pensamos que iba a ser la influenza aviar, no fue, pensamos que iba a ser el MERS, no fue, y bueno, vino la influenza del 2009, que aprendimos muchísimas cosas de esa pandemia del 2009 de influenza. Y pues ahora no sabemos a qué nos enfrentamos con este coronavirus. Esta es la tercera. Pero Janet, la naturaleza es sabia y genera también defensas y produce en momentos... Sí, los seres vivos somos súper sabios, los humanos no somos los mejores. No somos los más sabios. Pero los microorganismos son súper sabios, se defienden, y es como todo ser humano, ser vivo, perdón. Sí. Todos los seres vivos solo quieren dos cosas: reproducir y sobrevivir. Bueno, pero nosotros tenemos otra, que es la felicidad, buscar la felicidad, que es la búsqueda permanente. Pero en esa lucha de sobrevivir y de reproducirse es cuando van arrasando, es cuando van buscando nuevos nichos de ecología, nuevos nichos, nuevos individuos para seguir sobreviviendo. Sergio, no sé si quiere agregar algo de lo que acabamos de escuchar, que tenemos que ir a un corte. Bueno, efectivamente, lo que dice la doctora, sí. Nosotros tenemos un sistema inmunitario muy sabio y efectivamente van llegando las enfermedades, vamos provocando también la defensa. Es importante recalcar lo que comentaban el resto de doctores, que hay que calmarnos un poco y hay que llevar un poco la cordura a la ciudadanía. Es un proceso viral, sí, es un proceso que no lo conocíamos, pero que efectivamente creo yo que vamos a salir adelante con una muy buena estrategia, sobre todo de educación y de protocolos que tenemos que seguir, que
ya lo hemos nombrado a partir de ya 2 meses, a partir de que inició la epidemia, basarnos básicamente a los canales oficiales, no dejarnos llevar por las redes, no exagerar un poco con el uso de mascarillas o estar causando alarma. Este virus, si bien es cierto, ahora lo tenemos acá en el país, esperamos que no se replique, y si se llega a replicar yo creo que estaría dentro de las estadísticas, porque justamente pueden pasar también pacientes asintomáticos, como le hemos dicho, y puede a lo mejor aparecer como un simple proceso gripal y desaparecer. Así es. Ok, vamos a ir a una pausa, como había señalado, tenemos que ir a la publicidad y enseguida retornamos. Ahora, lo que sí ocurre, Marcelo, con este caso, es que me parece que se amplía, se difunde rápidamente. Eso sí es una señal que tiene este coronavirus, ¿verdad? Tiene una gran capacidad de transmisibilidad. Ok, vamos a hablar de eso entonces. En un instante retornamos. Continuar junto a nosotros. Como ya lo habían señalado los expertos que nos acompañan, el COVID-19 es un tipo de coronavirus que afecta a las vías respiratorias y puede provocar desde un cuadro leve con tos seca y fiebre hasta síntomas mucho más graves como insuficiencia respiratoria y neumonía que pueden generar la muerte. Es fundamental recordar que la persona infectada con este virus no necesariamente llega a fallecer. Y es importante señalar cuáles son las medidas de prevención que debemos tomar ante esta nueva enfermedad que ataca al mundo. Veamos más en el siguiente reportaje. Hasta hace pocas horas, el registro de infectados por coronavirus en el mundo alcanzó los 86.950. De ese total, 2.979 personas murieron. 42.335 han sido dadas de alta tras haber superado la enfermedad y el resto permanece en casas de salud. Con estos datos, los expertos señalan que la letalidad del COVID-19 es de apenas el 2 a 3%. Aproximadamente el 80% de estos no llevan a ningún tipo de complicaciones. Según los casos registrados, el virus afecta especialmente a la población adulta mayor desde los 49 años, sobre todo si padece enfermedades que debiliten su sistema inmune. Y aunque no hay una vacuna hasta el momento, los médicos recomiendan incrementar las medidas de higiene como el constante y adecuado lavado de manos que debe durar al menos 1 minuto. El uso de geles antisépticos también es oportuno y solo si se está atravesando alguna enfermedad respiratoria se debe usar mascarilla. Caso contrario, no lo haga. La mascarilla no es la solución al problema. La mascarilla es una prenda de protección que usa la persona enferma para evitar seguir contaminando a más personas. En la actualidad no tenemos un nivel de contagiosidad como para decir que vamos a salir a la calle y vamos a necesitar salir con una mascarilla. Eso tenemos que sacarlo de la cabeza y tratar de controlar o utilizar los medios más factibles de control, que son lavado de manos y aprender a estornudar. Recuerde siempre que al toser o estornudar debe cubrirse con la parte interna del codo y no con las manos. Además, es importante que si usted presenta algún síntoma como fiebre, tos seca, malestar, acuda a un médico y no se automedique. Ir a un centro de salud, no directamente a los hospitales, sino al centro de salud, y pueden llamar también a la línea 171 para poder agendar una cita. En caso de tener alguna molestia respiratoria, es mejor no acudir a sitios con gran afluencia de personas. Y sobre todo, es importante mantenerse informados siempre por los canales oficiales para evitar propagar noticias falsas que generan alarma. Sin duda son recomendaciones fundamentales para atender esta situación que se está produciendo, que se está generando en el país y en otros países del mundo. Quisiera, Marcelo, si es tan amable, lo que habíamos quedado pendientes en el segmento anterior. Esta es una epidemia que se difunde, que se transmite muy rápidamente. ¿Eso sí es una diferencia con las anteriores? Esa es una característica que se ha observado con este nuevo virus, la gran capacidad de transmisibilidad. Tiene una altísima potencia de difundirse. Este virus se transmite como los otros coronavirus que causan el resfriado común por vía respiratoria. Están en las secreciones orales, en las secreciones nasales. Estas pueden dispersarse a través de tos, de estornudos,
de manos contaminadas con secreciones nasales que se ponen en contacto con otras personas. Esto es contagio y transmisión respiratoria. Una de las características que se ha observado en Wuhan es observar cómo las 2 primeras semanas hubo una transmisión lenta y luego de la segunda semana hizo una epidemia explosiva. Eso muestra la gran capacidad de transmisión que tiene este virus. Se considera que puede ser transmitido a 2 metros a partir de una persona contaminada, de una persona que está portadora del virus, y que además esta condición de transmisión fecal-oral aumentaría su potencia de transmisibilidad. Si bien es cierto, no es un virus tan mortal, no produce cosas tan graves, el problema fundamental es que produce muchos casos simultáneamente. Se multiplica rápidamente. Y eso puede desbordar los servicios de salud en una situación epidémica. Esa es una de las consideraciones especiales que hay que tener frente a este virus. La gran transmisibilidad que tiene y que ha mostrado epidemias explosivas, tanto en Wuhan como en Italia. En Italia, en una zona del norte de Italia, en que hay un servicio sanitario de los más desarrollados de Europa, del más alto nivel, Bérgamo, todo el norte, produce una epidemia explosiva que obligó a las autoridades a cancelar el Carnaval de Venecia. Seguro. Por precaución para evitar la dispersión. Sin embargo, todo lo que se ha hecho hasta ahora, lo de Wuhan es inédito. ¿Por qué? Poner en cuarentena toda una ciudad. a 35, casi 40 millones de personas en la provincia de Hubei es inédito. En la historia de la salud pública no se observan cosas de esa naturaleza. Los cercos que se hicieron en Alemania, en Canadá, en Estados Unidos, a pesar de eso, no fueron suficientes por la gran capacidad de transmisión que tiene ese virus y por la condición que el virus puede ser transmitido incluso por personas asintomáticas y que no pueden ser detectadas. Sin saber, sin haber sido detectadas, puede ser un agente transmisor. Una persona que está en condiciones normales, está caminando, y está transmitiendo probablemente. Ya está contaminado, está contagiado y puede transmitir de forma silenciosa el virus. Esa es una de las características que tienen varios virus respiratorios, incluso los de la influenza, y este virus lo tiene. La característica que hemos visto es esta capacidad de producir epidemias explosivas y eso debe tener especial consideración para los servicios de salud. Rodrigo, no sé si quiera comentar algo de lo que ha dicho su compañero de panel. Incorpora un elemento. Aquí en el Ecuador se han tomado ciertas decisiones. Por ejemplo, los partidos de fútbol de este fin de semana no tenían público. ¿Se trata de una medida exagerada, extrema, o hay que tomarla? El asunto del cerco, de evitar, de poner un cerco para evitar que entre, ¿da resultado? Por favor. Bueno, lo que mencionaba Marcelo es algo que hay que tomar muy en cuenta. El hecho de la contagiosidad que puede tener este virus, la posibilidad de que se pueda transmitir con mayor rapidez que otros virus respiratorios que conocemos. Hay un número en epidemiología que es que nos dice cuántas personas se pueden contagiar a partir de una persona que tenga la enfermedad. Uno tiene enfermedad, ¿a cuántas personas puede contagiar? Exactamente. En el caso de la gripe, el número está muy cercano a 1. Es decir, una persona que tiene influenza o gripe, más o menos contagia a otra persona. Y eso hace que de alguna manera, cuando hay epidemias de influenza, llega un punto en el cual lleguemos a estabilizarnos e incluso se desacelere la transmisión de la enfermedad. En el caso de este nuevo coronavirus, estamos hablando de un número que es de 2 a 3. Es decir, si hay una persona infectada por este coronavirus nuevo, este SARS-2 coronavirus, podría contagiar efectivamente a 2 o a 3 personas. El mejor ejemplo es lo que acabamos de ver con el caso 0 que tenemos ahora en Ecuador, en donde en su círculo cercano ya tenemos varias personas contagiadas. Y eso de alguna manera permite que pueda ir creciendo rápidamente el número de casos. Ahora, claro, el caso 0 probablemente contagió a estos 5, pero ya el cuarto, por ponerle un número, va a probablemente contagiar a otro y así se va multiplicando. Y eso es lo que permite que empiece a aumentar rápidamente el número de casos en los países. Lo que pasó en Italia, en pocos días ya teníamos 400 casos, ahora tenemos más de 1000 casos. A nivel mundial ya tenemos más de 87,000 casos. Y eso significa que las medidas que en algún momento adoptaron los países de establecer cercos
comunitarios, impedir que haya movilización de la gente o establecer medidas de control intensas a nivel de puertos, fronteras y aeropuertos, llega un punto en el cual ya son inútiles porque tienes tantos casos a nivel mundial que prácticamente es imposible impedir que vayan a entrar casos. ¿Esto qué significa desde una perspectiva de país y de salud pública? Que probablemente enfrentemos una situación muy parecida a lo que pasó con la influenza en el año 2009, en donde empezamos con brotes en los diferentes países, después tuvimos casos con H1N1, después tuvimos casos que cruzaban fronteras, después lo teníamos ya prácticamente en todos los países, hasta que en la actualidad es prácticamente una enfermedad endémica, es decir, que normalmente está circulando en la población, habrán periodos donde tenemos más o menos casos, pero prácticamente la idea que deberíamos hacernos es que en algún momento tendremos que aprender a convivir con este tipo de virus que van a estar circulando en la población. Perfecto, gracias Rodrigo. Sergio, el caso puntual de esta señora, que es la que ha provocado mayor atención en el transcurso de este fin de semana, ¿cuál podría ser el informe que usted nos puede dar de lo ocurrido con esta señora? Bueno, básicamente el informe ya ha sido comunicado. Ya ha sido transmitido, pero para tenerlo claro. Para tenerlo claro, bueno, es un caso importado, ¿no? Lamentablemente, como lo hemos escuchado acá, nosotros podemos tener el ingreso de pacientes asintomáticos, y es lo que está pasando. Entonces, llega un tiempo en el que obviamente presentará la sintomatología, acudirá a un centro médico y dependiendo la inmunidad también que tenga esta persona, sea un adulto mayor, sea una persona con múltiples comorbilidades, pueden afectar mucho más a su sistema inmune y obviamente complicarla, como fue el caso de esta señora. Entonces, el punto importante acá es justamente el triángulo o básicamente el círculo por decirlo así, familiar, que ya está presentando sintomatología leve, sí. Esperamos que se mantenga así. Ahora es una sintomatología que solamente necesita observación, obviamente un tiempo de cuarentena y básicamente las medidas especiales que son cuidados, hidratación y lo que tiene que ver con evitar tener contactos con más personas para propagar. O sea, esas personas que se contagiaron de esta señora que vino, no tienen los mismos síntomas. No, son síntomas leves. Leves. A ver, hemos hablado acá de que la característica de este virus es justamente replicar y provocar enfermedad en personas que pueden estar inmunocomprometidas, agravarlas. Y en personas que están inmunocompetentes, a lo mejor simplemente es un resfriado y pasa. Claro. Entonces, ahora los pacientes que tenemos en cuarentena, que están justamente siendo observados, tienen síntomas leves de un resfriado común. Pero igual no deja de ser importante observarlos, mantenerlos en cuarentena para evitar de que haya proliferación y de que haya justamente un aumento de estos virus en la sociedad o en nuestro pueblo. Actualmente está controlado, sí. Seguimos teniendo todavía los cuidados en aeropuertos, puertos. Es difícil poder controlar. No tenemos nosotros una ley para poder impedir el libre tránsito. No podemos y se tiene que mantener así, pero sí con los cuidados, obviamente, de buscar personas sintomáticas y también de educar a la gente que esté ingresando al país. Y obviamente observar de dónde vienen, ¿no? Claro. Y hacerles un seguimiento más detallado. Ok, gracias Sergio. Janet, no sé si quiere agregar algo. Yo simplemente tengo una curiosidad. Se han visto imágenes de estas que vienen del exterior, de estos despachos o reportes internacionales, que se ven brigadas que están fumigando ciertos lugares, las estaciones de metro, los aeropuertos, en fin. ¿Da algún resultado? Sí, claro, porque el virus sobrevive en las superficies. Entonces, que usted limpie los ascensores. Después, hacer limpios es muy bueno. Sí, claro. O sea, limpiar los ascensores, a partir de eso está todo. Limpiar las cosas de los buses, donde están tan sucios, donde uno se agarra, las manillas, sobre todo las cosas de las puertas, las manijas de las puertas. Es una buena forma de dar seguridad de que se está limpiando. Sí. De todas maneras, me parecería que se debería impulsar más la limpieza que las mascarillas. Como tanta mascarilla, no, porque no protegen las mascarillas. Solamente la mascarilla debe usar el enfermo para evitar que salgan las secreciones y los estornudos y vaya esparciendo el virus por todo lado. El individuo sano no tiene por qué usar mascarilla, o sea, no tenemos por qué volvernos locos e ir a comprar mascarillas. ¿Para qué?
Incluso yo estoy en desacuerdo con... ¿Usted ha visto alguna vez en los restaurantes que hay gente que sirve la comida con mascarilla? Sí, sí, sí. Es una barbaridad. ¿Ha visto cuántas veces se coge la mascarilla antes de ponerle la comida? Es un riesgo mayor desde mi punto de vista. No sé de dónde salió esa regulación, pero yo odio que me sirvan la comida con mascarilla encima, debajo de la nariz. Ajá. Y cada vez que coge algo que le va a servir, se sube. Entonces las mascarillas a nivel de la población solo se debería usar por respeto al de al lado, al vecino, al prójimo. No esparcir mis secreciones enfermas al de al lado. Si yo estoy sano, no debo usar la mascarilla. Y en el hospital es otro manejo, que no sé si el público necesite saberlo, pero es otro manejo, otra mascarilla diferente. Pero yo quisiera agregar a lo que él dijo, es que hay que considerar la edad para tener, porque uno de los objetivos de esta reunión es realmente hacer que la gente se tranquilice. Se tranquilice y que sepa cómo comportarse. Entonces, solo para ponerles un ejemplo, para que estén tranquilos, en diciembre y enero en Estados Unidos se murieron se enfermaron 2.2 millones de personas con influenza. 2.2 millones solo en los 2 últimos meses, que es diciembre-enero, que es el pico de influenza, ¿ya? De esos, 210,000 se hospitalizaron. 210,000. De los 2 millones. De los 2.2 millones, estaban con gripe. Y se murieron, solo en los Estados Unidos se murieron 12,000 de influenza. Y estamos hablando de una epidemia. No es que no hay que perder la atención, pero sí es para que se tranquilice la población. Se han presentado 80,000 casos frente a los 2.2 millones de influenza en un solo país. No estamos hablando de influenza en toda Europa, en Estados Unidos. Es solo un solo país frente a la epidemia mundial ahorita. Y hay 2.979 muertos. Fíjense en la proporción. Y si nos vamos más profundamente, hay más muertes por infarto. Casi se han muerto 25. Pero un día fue terrible para el coronavirus. Traje aquí mi apunte. El 10 de febrero. ¿Por qué fue? El 10 de febrero se murieron 108 pacientes con coronavirus. Fue el peor día de mortalidad del corona. Ese mismo día, 10 de febrero, se murieron 26,000 personas por cáncer. 24,641 por patologías cardíacas. De diabetes, 4,300. El mismo día que se murieron 108 por coronavirus, que fue el día con mayor mortalidad. Eso solo por tranquilizar a los que nos están escuchando. Para entender esto. Y el suicidio es 28 veces más, porcentaje más de 28% de lo que se ha muerto el coronavirus. Y en accidentes de tránsito en el país, actualmente, yo pienso que más riesgo tiene de subirse a un bus interprovincial y morirse, porque traje las de la Agencia Nacional de Tránsito. En el 2019 hubo 977 accidentes, 1.142 heridos y 134 fallecidos. Todos esos de buses, 1.440 buses están implicados en el fallecimiento de estos pobres ecuatorianos. Y estamos hablando de una enfermedad que, si bien es cierto, se disemina, pero que no hay que tenerle pánico. No hay que tenerle miedo, porque es una enfermedad que además depende de la edad del paciente. Sí, ya entiendo. De la edad del paciente. Ahora, el miedo un poco surge porque esto de que se transmite muy rápidamente y porque no hay cura. Sí, pero yo creo que también hay desinformación. Es decir, estamos en una época en la cual es muy fácil hacer un clic y transmitir una noticia falsa, un meme, una noticia negativa, que al final contribuye a generar pánico. Por lo tanto, es importante que existan espacios como estos, como para que la ciudadanía tenga una real dimensión de qué tan grave puede ser esto. No estamos diciendo que no hay que hacer nada. Lo que estamos diciendo básicamente es que exactamente las mismas medidas que utilizamos para prevenir otras infecciones respiratorias, como la gripe, los resfriados, las neumonías, y también prevenir infecciones intestinales, que también son una causa importante de muerte y de enfermedad en el país, esas mismas medidas sirven también para evitar la propagación y la transmisión de este nuevo coronavirus. Por eso el mensaje es: aunque no tengamos todavía tratamientos probados o eficaces, aunque no tengamos todavía una vacuna porque se está investigando, las medidas más importantes siguen siendo las medidas de higiene clásicas.
lavado adecuado de manos, medidas de higiene respiratoria, el taparse adecuadamente la boca y la nariz. ¿Cómo son las medidas de higiene respiratoria? Básicamente implican que si uno va a toser o estornudar o va a sonarse, utilizar un pañuelo idealmente desechable, desecharlo adecuadamente, porque no quiero dejar tampoco los virus en el ambiente o en este caso en el pañuelo. Si voy a tener que toser o estornudar, tratar de utilizar la parte interna del codo y no la mano, porque si estornudo sobre la mano y después te saludo, estoy contribuyendo a transmitirte la enfermedad. Insistir en el lavado de manos. Hay temas culturales, qué complicado, ¿no? La lavada de las manos. Esto de dar la mano, aquí somos muchos también de dar besos y saludar con besos y tal. Bueno, ahora hemos visto en redes sociales también que hay mucha creatividad con respecto a mostrar nuevos saludos. Tenemos que saludarnos con los codo, simplemente agitar la mano. Yo creo que nuestros jóvenes somos latinos, somos muy cariñosos, muy afectuosos, nos damos abrazos, besos y saludamos mucho. Así es, yo creo que ese será probablemente un cambio cultural que veremos en los próximos meses a partir de esta epidemia. Sí, vamos a tener que ir a otra pausa, tenemos que ir a la publicidad y enseguida retornamos con esta emisión especial de Hora 25 en el que estamos tratando el coronavirus. Ya retornamos. Bien, vamos al segmento final del programa y queremos pedir a nuestros panelistas que nos ofrezcan o nos den algunas sugerencias. Ya Rodrigo nos comentó en el segmento anterior algunas, pero quizás el comportamiento, por ejemplo, de los centros de salud, Janet, ¿cómo debemos proceder? Bueno, creo que ha sido muy acertada la política esta del Ministerio de Salud de que si usted se siente enfermo, llame al 171 para que alguien le atienda o le revise por teléfono, le diga los síntomas y ver cómo actuar. Esa es una buena... Porque una muy buena medida es no salir de casa. Si uno está enfermo con un cuadro respiratorio, debe quedarse en casa, no ir al trabajo, no ir a la universidad, no ir a la escuela, no mandar a los hijitos a cuando están enfermos para evitar... Esa es una medida que se emplea en influenza. Por ejemplo, en una gripe común no se debe ir dispersando los virus, entonces esta es una medida, me parece que adecuada. Y de lo que hemos aprendido de la pandemia del 2009 de influenza, son dos cosas. Una fue que se decía, acuda a un hospital, que acuda. Iba en el trole, iba en taxi, iba diseminando todos los virus. No, la mensaje debía haber sido, quédese en casa, que me parece que es lo que al ministerio va a indicar, quédese en casa si está enfermo. Y la otra medida que colapsó el hospital, ¿no? Tuvieron que poner las carpas y todo. Y otra medida que también se hizo en la pandemia es solo el Instituto Nacional de Higiene, en esa época no sé si se llamaba INSPI o Izquieta Pérez, puede hacer las pruebas. Entonces lo que nos han demostrado, esos son en los otros países, sobre todo de América Latina, es que las pruebas se deben hacer a diferentes niveles. Los equipos para hacer las pruebas de coronavirus son sencillos, tienen las universidades, tienen los hospitales, tienen los laboratorios públicos, claro. Los privados, tienen hospitales públicos y privados. Y uno puede acudir y te hacen un examen y es relativamente fácil. No, es que no puede acudir porque según lo que le escuchan al doctor del ministerio es que hay una regulación. Pero para las otras gripes, pues. Para las otras gripes sí se hace. Por eso la paciente a la cual está, la paciente que es el caso cero, tiene un panel respiratorio donde salen los coronavirus, los antiguos, digamos los coronavirus que les habían nombrado, negativo. Pero cuando es una nueva cepa, una nueva virus que circula, nadie tiene los reactivos, pues. Claro. Porque no ha salido nunca, nadie, ninguno ha hecho, comercialmente no ha hecho el CDC, pero como esta epidemia fue tan increíblemente, a los 15 días salió la plataforma del gen, lo que nosotros podemos ver cómo es el virus, comparar sus partes genéticas, todo eso, y se pudo hacer reactivos. El primero que hizo fue el CDC, que es el que se encarga de enviar a los centros nacionales de referencia, entonces por eso se pueden hacer ahora. Y también ahora hay casas comerciales que han creado los reactivos. Ya se puede hacer.
No, es que no se puede hacer. No este ahora, el de ahora, los anteriores. El COVID tenemos que acudir a la Izquieta porque es la Pérez, regulación, pero sí están los reactivos comerciales. Ya. Usted puede comprar y podrían hacer las universidades, todo lo que le acabo de decir. Pero el punto es que cuando hay un reactivo en el país tiene que cumplir las legislaciones vigentes. ¿Cuál es? Que tenga que tener registro sanitario, y eso depende del ARSA, y yo supongo que los reactivos cuando son como ese tipo de epidemias salen como RUO. Son reactivos RUO, que significa Research Use Only, que se puede hacer para investigación. ¿Ya? No son los que se comercializan, pero existen en el mercado reactivos para poder hacer coronavirus, y probablemente sea una buena idea o aprender de los otros países el que se abra, como ya no es un solo hospital, ahora me parece que se han abierto, es como una red de hospitales que pueden atender a los pacientes, también que haya una red de laboratorios que pueda, si quiere el ministerio nombrar o lo que sea, que también sean capaces de ofrecer el servicio, como hizo México. Está perfecto, eso me parece muy bien. Pero ahora no, ahora solamente... y otra cosa que también yo quiero... Pero si es que se abre, uno hace un examen, si tiene alguna sospecha, ahí puede ir a para ratificar o confirmar en el Izquieta. Y también yo pienso que se debe hacer en la red nacional pues, de los laboratorios públicos, que es Guayaquil, Cuenca, porque si un individuo se enferma en Quito, tiene que enviar la muestra respiratoria a Guayaquil. No tiene sentido. Se puede hacer se debería Vamos a ir hacer terminando. aquí. Sergio, sí se da mal. Bueno, sí, efectivamente, en el asunto de los hospitales, en lo que tiene que ver con laboratorios, tenemos una normativa mundial que es la Organización Mundial de la Salud. Como hemos dicho, como ministerio, nosotros vamos a abrir el abanico dependiendo de cómo se vaya presentando la retórica o estos virus o la sintomatología en pacientes. Se está trabajando justamente en evitar de que el paciente, como lo había comentado la doctora, vaya en un taxi, en un medio público y contamine. Ahora, tratamos de que se mantenga en casa y de que nuestro equipo médico vaya a su casa. Si hay sintomatología de importancia, nosotros tendremos que acercarnos, llamarán por teléfono al 171, nos acercaremos con un equipo especializado, se tomará la normativa y irá a un hospital de referencia. Son 15 hospitales a nivel nacional que tenemos activados. Todos los hospitales cuentan con áreas de terapias intensivas, con áreas de aislados, filtros cepas, con todas las condiciones para poder mantener justamente estos pacientes respiratorios. Ya se lo hizo en el año 2009, si mal no recuerdo, cuando tuvimos el H1N1, que hubieron hospitales certificados para poder tener estos pacientes. Actualmente seguimos trabajando como ministerio en lo mismo, pero sí es importante recalcar, y vuelvo e insisto, como lo hemos dicho con los compañeros acá, en el correcto... la correcta información y sobre todo en hacer un poco de énfasis en ser correlativo y en que la población y en todo el marco de salud, red pública, red privada, difundir noticias o difundir, sería la palabra, información oficial. Y sobre todo la autoridad. Contribuir con la parte de educación, lavado de manos, la correcta limpieza o higiene. Es lo que más importante. Gracias, Sergio. Estoy sobre el tiempo, por favor, Rodrigo, rapidito. Recalcar mensajes clave. Infórmese a través de canales oficiales. Evite diseminar información falsa que pueda contribuir a generar el pánico. Aprenda medidas de higiene básica. Si presenta síntomas, quédese en casa. No disemine la enfermedad en la comunidad o en el transporte. Es una buena noticia que hay un número, el 171, donde usted puede llamar y recibir información adicional de parte del Ministerio de Salud sobre cómo actuar en estos casos. Y un mensaje clave ya para los tomadores de decisiones es: necesitamos tener un sistema de salud fuerte, coordinado, lo suficientemente financiado. No es posible que en esta circunstancia estemos enfrentando recortes de presupuesto, despidos de personal, porque a la larga eso afecta también la salud de la población. Y algo importante para la ciudadanía es que estamos trabajando en red. El lunes hay una reunión en el municipio de Quito, exactamente. Mañana en la tarde hay una reunión en el municipio de Quito, donde van a estar las autoridades de salud del municipio, del Ministerio de Salud, diferentes universidades, sociedades científicas, justamente para trabajar en conjunto y cuáles son las medidas para enfrentar este problema. Gracias, Rodrigo. Marcelo, por favor, lo más rapidito. El virus, del modo que se está comportando, y esperemos que no cambie, va a ser uno más de los virus respiratorios que estén circulando. Esa es la expectativa. Va a circular de forma endémica y va a ser brotes ocasionales.
El peor virus en este momento puede ser el caos y el miedo. El pánico. No hay ninguna razón para abastecerse de alimentos, de agua, de gel ni de mascarillas. Hay que mantenerse informado, practicar las medidas preventivas necesarias y suficientes para evitar cualquier infección respiratoria y mantener la calma. Creo que es el mensaje fundamental en este momento. Porque el pánico no ha curado a nadie. No cura a nadie. No ha curado es a nadie. muchísimo peor. Y un punto importante, Rapidito, Janet, rapidísimo, es la parte ética que no estamos topando, que yo considero que en la parte ética significa que no se puede pasar por las redes la historia clínica del paciente, sí, claro, lo que las se ha hecho fotos ahora con la eso señora. no está correcto, porque tenemos nosotros los médicos que guardar la confidencialidad del paciente. Entonces creo que la Muy parte bien. ética también. Muchísimas gracias a Sergio Mera, que ha estado con nosotros, Rodrigo Enríquez, Janet Zurita y Marcelo Aguilar. Gracias a la audiencia por habernos acompañado en esta emisión especial de Hora 25. Gracias, felicidades, hasta la próxima semana.